que les estaba yo presentando, nuestra colaboradora, que es excelente, porque nos da unos tips maravillosos acerca de la salud y nos hace ver esa correlación tan cercana y que es tan importante que hay entre nuestras emociones, sentimientos, nuestra vida, cómo la llevamos, y la salud física, que muchas veces creemos que no tiene que ver nada una cosa con otra, ¿verdad? Entonces, como le digo, es una mujer con un gran respaldo académico, con muy inmersa, y en verdad ha sacado a mucha gente de problemas muy fuertes de salud. Entonces la tenemos también a Yedid Millán, que viene y nos acompaña también este día, ya y está viendo ahí para las preguntas o algo. Si quieren ustedes hacer una pregunta de lo que está comentando Carolina, aprovechen en preguntarle algo que les inquiete. Y afortunadamente tenemos aquí a Yedid y ella nos dice cuál es la pregunta de ustedes y de una vez se las contesta a Carolina, porque yo aquí estoy todos los días, pero Carolina la volvemos a tener hasta como dentro de 15 días. Entonces hay que aprovecharla ahora que está aquí, ¿verdad? Entonces, en primer lugar, bienvenida. Caro, ya sabes que es un gusto. Ven aquí, juntitas como hermanitas. Como juntitas como hermanitas, juntitas como hermanitas. Así, ¿verdad? Así, sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Bueno, que bienvenida, qué gusto. Gracias. Y a ver, platícanos ahora, me pareció muy interesante el tema, porque sí, la autoestima como que a veces no estamos conscientes de que cómo influye también en nuestro estado de ánimo simplemente. Sí, pues la autoestima es, aunque aparentemente tiene que ver más con una cuestión de cómo nos sentimos respecto a nosotros mismos, pues definitivamente tiene una repercusión, un efecto en nuestra salud. Somos un todo, no podemos separar nuestro cuerpo físico de nuestra parte emocional, de nuestra parte psíquica, de nuestra parte incluso espiritual. Y eso es mucho de lo que el mismo doctor Bach nos legó, no solo como forma de abordar la vida y la salud, sino también como forma de asumir como la actitud ante la vida y la actitud ante cómo cuidarnos mejor. Y una es, bueno, siempre prevenir, y otra que todas estas esferas de las que estamos compuestos, todos estos campos de los que estamos hechos, están interrelacionados y tienen efecto unos sobre otros. La autoestima a veces la olvidamos y no la consideramos cuando pensamos respecto a cómo puede afectar nuestra salud. Pero al final de cuentas la autoestima tiene que ver con nuestro autoconcepto. La autoestima es el resultado del autoconcepto. Y el autoconcepto que tenemos de nosotros mismos, pues es algo que se va forjando, es algo que se va cultivando y creciendo, y que desafortunadamente muchas veces el contexto no es favorable, y entonces la persona crece con un autoconcepto muy disminuido o equivocado de sí mismo. A mí me ha tocado ver muy claramente a lo largo de los años con pacientes, con personas que he conocido, cómo a veces el concepto que imbuyeron en estas personas de muy pequeños, a veces la mamá, los papás, los adultos con los que convivieron sus primeros años, pues fue un autoconcepto totalmente pues equivocado y muy desvalorizado de sí mismos. Personas que se sienten que no valen nada, que no tienen capacidad, a veces porque la misma madre o el padre les ha dicho, ¿no? Muchos pacientes que me han dicho, a mí mi papá o a mí mi mamá me decía, no, pues tú no puedes, no, tú no lo vas a lograr. O a veces también cuando los padres se separaban o se divorciaban y había una agravios de las madres con el padre, era como, pues eres igualita a tu padre o a tu abuela paterna, y en un sentido peyorativo. Entonces eso va creando un concepto, un autoconcepto negativo que la persona siente que no merece, que no vale, y eso obviamente crea una autoestima disminuida, una mala o deficiente autoestima, y esto se refleja en la salud porque la autoestima, obviamente cuando tenemos una bien fortalecida y correcta autoestima, pues nos vamos a cuidar, a hacernos prioridad. Y si tenemos una equivocada autoestima o pensamos que no merecemos, que no valemos, es obvio que no vamos a cuidarnos en ningún sentido, no vamos a darle prioridad a nuestra salud. Muchas personas que viven cuidando a los demás pero se olvidan de sí mismas, pues es por una falta de autoestima. Muchas personas que cargan con muchas culpas. A mí me ha tocado ver personas que a veces por culpas porque abandonaron a hijos, ¿no? A lo mejor
a los hijos del segundo matrimonio sí los quisieron, pero a los hijos del primer matrimonio a veces ni siquiera económicamente se hicieron cargo de ellos, sobre todo los padres a veces, estuvieron muy alejados de ellos. Pues en el fondo hay una culpa, y esa culpa, como lo hemos visto y como decía el doctor Bach, todas las emociones a la larga tienen una tendencia a llevarnos a ciertas enfermedades. No es que sea un absoluto, pero muchas de las enfermedades autoinmunes tienen que ver con culpa, porque las enfermedades autoinmunes lo que pasa es que el organismo se ataca a sí mismo, y en realidad eso pasa cuando sentimos culpa. Nos rechazamos a nosotros mismos porque sentimos que somos culpables, responsables de algo que a lo mejor no es así, o a lo mejor sí somos responsables, pero en lugar de resolverlo o corregirlo, simplemente es como lacerarse, es como autoflagelarse, sintiendo la culpa, y por lo tanto agrediendo, ya sea al principio nada más como con pensamiento, pero finalmente ese pensamiento termina reflejándose en físicamente en las enfermedades que pudieran surgir. Sí, porque esto comienza, por supuesto, en la niñez, ¿verdad? Pero también ya nosotros mayores, pues podemos ir alimentando esa baja autoestima, claro, o elevándola, ¿verdad? Eso es importante. Sí, la verdad es que sí, de alguna manera nos crea una tendencia a las cuestiones que vivimos de pequeños, pero no es una condena absoluta, y que porque los papás nos abandonaron o porque los papás nos crearon un concepto de autoestima equivocado, ya estamos condenados a nunca vivirlo. Siempre hay la posibilidad de corregir eso, porque la autoestima es algo que un poco se dice que es como los músculos, es algo que hay que desarrollar y cultivar, ¿no? Los músculos, las personas lo vemos que los que hacen fisicoculturismo, que practican algún deporte, pues hacen ejercicio para que sus músculos crezcan y se mantengan fortalecidos. Finalmente todos tenemos que hacer algún ejercicio, porque si no, con los años pues los músculos se van debilitando, y a veces eso es lo que provoca otros problemas. Sí, se atrofia. Entonces así la autoestima es algo que tenemos que, independientemente de que hayamos crecido en un ambiente que fortaleció una buena autoestima, o al contrario, que fue en detrimento de nuestra autoestima, eso nosotros podemos corregirlo, podemos modificarlo, siendo conscientes que, en primer lugar, lo más importante es, más que el concepto que los demás tengan de mí, es qué concepto tengo yo de mí mismo. Porque si no, también caemos en siempre estar nada más pendientes del qué dirán, ¿no? ¿Qué van a pensar los demás? ¿Qué van a decir los demás? Y entonces queremos simplemente pues complacer o crear una buena imagen ante los demás, cuando en el fondo la imagen de nosotros mismos es mala o es negativa. Es más importante que lo que los demás piensen o crean, y creo que eso es algo que todos tenemos que trabajar, llegar al momento en que, si uno está consciente y tiene claridad y congruencia en cuanto a sus propias creencias, y uno respeta eso y no hace uno daño directo a nadie más, pues lo que los demás piensen de cómo vive uno, de lo que hace uno, es absoluta y únicamente problema de los demás. No, a nosotros ni nos tiene que importar, ni nos tiene que mover. Ya, si a ellos les parece o no les parece, ese es su problema, no es el mío, ¿no? Si uno está llevando su vida, no está haciéndole daño a nadie, entonces puede uno llevarla como uno quiera, ¿no? Exacto. Entonces, pero para llegar a eso, pues necesitamos, claro, tener un autoconcepto en el que nosotros vayamos reconociéndonos, aceptándonos, ¿no? Y en el momento que nos reconocemos y aceptamos y desarrollamos un buen autoconcepto de nosotros, pues eso va a hacer que en todos aspectos nos cuidemos. Vamos a cuidar nuestra salud física, nuestra salud emocional, nuestra salud espiritual, y las tres, que siempre están vinculadas, conectadas, pues van a permitir que podamos vivir con mayor bienestar, con mejor calidad de vida. Y bueno, hay varias cosas consejos que nos pueden ayudar a mejorar nuestra autoestima y, como consecuencia natural, nuestra salud. Y eso siempre,
como el doctor Bach lo hablaba, ¿no? Necesitamos trabajar las cuestiones emocionales, las emociones, pensamientos que están ahí bloqueados o atorados para que puedan fluir, para que podamos procesarlos, digerirlos y entonces poder transitar por las experiencias, por las diferentes situaciones de la vida sin quedarnos atorados y sin que nos definamos a partir de las experiencias, porque y seguramente a todos nos ha pasado que cometemos un error y entonces no descalificamos nuestra acción, sino nos descalificamos a nosotros mismos. Nosotros. ¿No? Cometo un error y digo, soy una tonta, ¿no? Y comete uno, no, la verdad es que cometí una tontería, cometí un error, eso no quiere decir que yo como ser, como una entidad, en todos aspectos, sea un error. A veces fue por la circunstancia, la situación, el momento, tantas cosas, ¿no? Sí, ¿no? Y también a veces, pues bueno, sí, fue una falta de atención o una falta de criterio o que de distracción o lo que haya sido, pero tenemos que reconocer si cometimos el error y asumir, finalmente vamos a tener que asumir las consecuencias del error. Claro. Pero eso no quiere decir que seamos por sí nosotros un error. Entonces, así como creamos ese a lo mejor equivocado concepto de nosotros mismos, pues también fue creado a base de a lo mejor una repetición que recibimos de pequeños de diciendo no sirves, no puedes, no. Pues cuando crecemos así también podemos repetirnos el lado positivo, ¿no? Es la práctica y la repetición lo que nos permite dominar algo, pues así también la práctica y la repetición nos va a permitir cambiar nuestro autoconcepto, crear un nuevo concepto de nosotros mismos. Y el primer paso, pues, es elegir aceptarnos, porque es paradójico, las personas a veces con baja autoestima viven queriendo ser aceptados por los demás, haciendo cosas incluso más allá de lo sanamente correcto, pertinente, por agradar a los demás, porque los demás lo acepten, cuando a sí mismas no se aceptan. Entonces, el primer paso para empezar con una buena autoestima es aceptarnos como somos. Eso no quiere decir que seamos condescendientes y digamos, no hay nada que corregir, soy Tampoco, perfecta, ¿no? Siempre somos, como muchas veces lo he dicho, somos siempre obras en proceso, nunca somos obras terminadas. Entonces, somos como esas perfectibles, ¿no? Sí, como esas obras en proceso, pues siempre estamos en el camino de mejorar, de superar ciertas cosas, pero el momento en que elijo, acepto y estoy conforme con quien soy en este momento, ese es el primer gran paso para crear un mejor autoconcepto que me lleve a tener una autoestima más sana. También al final del camino la buena autoestima lo que me va a permitir, lo que nos permite a todos es entender que cualquier situación que la vida me presente, voy a saber manejarla, voy a saber resolverla, voy a tener con qué resolverla y además me siento con absoluto derecho a ser feliz. Si las dos cosas, digamos, las cumplimos, quiere decir que tenemos una correcta autoestima. Si de alguna manera a veces me ha tocado conocer personas que me han dicho, no, pues de repente todo el mundo está muy amable conmigo, yo creo que ya me voy a morir. Ellos saben que ya me voy a morir y por eso, ¿no? Porque a veces las personas creen que no pueden ser amables conmigo excepto porque algo muy grave me está pasando, ¿no? O también sentirse que no tienen derecho a ser felices. Eso sí me es muy, muy importante lo que estás diciendo, porque yo creo que muchísimas personas como que sienten eso, que no tienen derecho a ser felices, ¿verdad? El derecho yo creo que todos lo tenemos, a ser felices. Y también la otra parte, ¿no? De que o sea, a veces puede haber algunas circunstancias que de repente sentimos algún reto de la vida, que sentimos, esto está difícil, no sé cómo lo voy a resolver, pero el momento que sentimos, no, esto me rebasa y nunca lo voy a poder resolver, es que no tenemos una autoestima bien fortalecida. Incluso también el doctor Bach, sin hablarlo directamente así como que sea la autoestima, él decía, no hay ningún reto, ninguna experiencia, ninguna circunstancia que la vida nos presente que no podamos
resolver y resolver bien y resolver adecuadamente. Siempre vamos a tener ahí todas las herramientas con que enfrentar, con que resolver, solucionar de la mejor manera. Ahí están en nosotros. Pero cuando sentimos que no podemos, que soy incapaz de resolver esto, que necesitaría yo algo de fuera, pues es porque mi autoconcepto y mi autoestima no son las adecuadas. Entonces, si podemos llegar al punto de decir, está bien, este es un reto difícil, me va a costar, pero yo sé que ahí dentro de mí está con qué resolverlo, voy a poder salir adelante. Y si me siento con absoluto derecho a ser feliz y estar feliz independientemente de lo que los demás crean, opinen o piensen de mí, entonces quiere decir que mi autoestima es la adecuada y eso me va a permitir, como digo, tener un mejor autoconcepto y de entrada pues no voy a vivir con culpas que a la larga me pueden traer enfermedades autoinmunes, entre otras. No quiere decir que siempre todas las personas que sienten culpa van a desarrollar enfermedades autoinmunes, ni que todas las personas que desarrollan enfermedades autoinmunes sean forzosamente desde la culpa. Pero hay una tendencia y puede haber una alta probabilidad. Es un alto el porcentaje, es alto el porcentaje. De que una persona que siente mucha culpa, esta sensación de no ser lo suficiente para estar a la altura de las circunstancias, pues lleve a enfermedades autoinmunes. Entonces, tenemos que trabajar en este autoconcepto y como el primer paso, como decía, es uno aceptarnos. Para aceptarnos, si nos damos cuenta que tenemos, digamos que conceptos equivocados respecto a nosotros, pues lo que tenemos que es crear, mejorar o cambiar nuestros pensamientos. Ese concepto equivocado es resultado de pensamientos equivocados. Y lo que tengo que hacer es sustituir esos pensamientos equivocados por los pensamientos adecuados. Es decir, cultivar buenos conceptos, mejorar la opinión respecto a mí misma. Así como podemos, cuando a alguien admiramos, cuando a alguien reconocemos, tenemos una buena opinión de esa persona, pues así también tenemos que cultivar una buena opinión respecto a nosotros. Entonces es comenzar por cambiar mis pensamientos. Si yo me doy cuenta que mis pensamientos siempre son, voy a hacer algo y siento que no voy a poder, o hay algo bueno y siento que no lo merezco, pues ahí es una señal de alerta que me permite identificar que estoy actuando desde pensamientos equivocados respecto a mí. Entonces, es repetir buenos pensamientos o buenos conceptos respecto a mí misma. Si nos damos cuenta, por ejemplo, que hay situaciones que disparan ese autocrítica o ese sentirnos mal, pues tenemos que identificar qué situaciones, a veces incluso son personas, ¿no? Hay personas, mucho se habla de las relaciones tóxicas, ¿no? ¿Sí? A veces hasta últimamente de moda, pues es cierto, hay situaciones, hay relaciones que son tóxicas en ese sentido, que en lugar de ayudarnos nos afectan. Entonces hay que, claro, si nos damos cuenta que siempre que estamos en determinado ambiente o con determinada persona, terminamos después sintiéndonos desvalorizados, sintiéndonos mal respecto a nosotros mismos, sintiéndonos que no podemos, pues esa también es una clara señal de que no debemos y de que no tenemos que seguir cultivando o esa compañía o esas circunstancias, porque ese constante crítica o ese hacernos sentir mal, pues va a hacer que simplemente sigamos alimentando los pensamientos negativos respecto a nosotros. Entonces tenemos que reenfocar o cambiar el enfoque respecto a esas circunstancias. Tenemos que reconocer nuestros errores, pero lo importante es hacer un ejercicio de reflexión respecto a los errores, aprender de ellos y nuevamente tener claro que los errores no nos definen, no
no son una marca, ¿no?, definitiva, son contrario, son esos aprendizajes. sí, exacto, ¿verdad? retos, aprendizajes que nos permiten salir más sabios de eso. Y porque una persona cometió un error, ya siempre va a seguir cometiendo errores, después puede estar muy certero en sus decisiones más adelante, ¿verdad? Sí, si aprendemos de los errores, pues, nadie la verdad puede decir que nunca Cometió un error, Dios ¿no? mío, Al todos. contrario, mientras a veces los errores, como dicen, son las mejores lecciones, no fáciles, pero de las que podemos salir más fortalecidos si los enfocamos adecuadamente, porque todo es cuestión de perspectiva. Así como también debemos tratar de ver lo mejor de nosotros, ¿no? Es como dicen, todo es del color del cristal con que se mira. Si nos vemos a través de un cristal de lo negativo, de lo que no es bueno, pues obviamente eso va a ser el concepto que tengamos. Si cambiamos, si reenfocamos nuestra visión, empezar a ver lo bueno. Pues eso, hacer una lista, por ejemplo, tomar un cuaderno y diario escribir 3, 4 cosas de las que estamos orgullosos de nosotros mismos, cualidades que nosotros reconocemos en nuestra persona, cosas que nos gustan de nosotros mismos, desde físicamente, intelectualmente, moralmente, en todos aspectos. Y si somos capaces de reconocer esas cosas día a día, eso va a hacer que podamos ir modificando ese concepto equivocado. Y si estamos más alertas a evitar las situaciones o las personas que afectan nuestra autoestima, pues vamos a poder de mejor manera cultivar una mejor autoestima. Otro aspecto que también nos puede ayudar es tener objetivos claros y trabajar respecto a ellos. Dicen que algo que ayuda mucho a fortalecer la autoestima es la satisfacción de los logros. Ah, sí. Pero para ello tenemos que poner logros claros y que sean, pues digamos, objetivos, ¿no? Claro, de acuerdo con nuestras circunstancias y nuestras limitaciones y todas nuestras capacidades, ¿no? Sí, tenemos que ser conscientes, ¿no? Si, por ejemplo, yo nunca he corrido y de repente digo, quiero correr una maratón, pues es obvio que va a ser más decepcionante si no logro, pero si vamos poco a poco aumentando el nivel de exigencia de nuestras metas y lo vamos logrando, eso sí va a ser algo que va a estimular. Entonces, y tenemos que ponernos metas en todos los aspectos, no solo en el aspecto a lo mejor profesional, se vale, pero también hay muchas personas solo piensan en eso, en el aspecto, voy a ponerme un objetivo profesionalmente, en mi carrera o en mi negocio, etcétera, ¿no? También los objetivos tienen que tener que ver con cuestiones personales, ¿no? Algún objetivo que tenga que ver, algún logro que sea solo para mí, no para ser mejor profesionista o para ser mejor madre o esposa o hija o amiga, no, para ser conmigo misma la mejor persona. Y también objetivos relacionados con la familia, relacionados con la salud, relacionados con los buenos hábitos. Pero personales. Pero sí, y en todos aspectos. Y como vayamos estableciendo esos objetivos que sean claros, concretos y factibles, pues cada vez que logramos algo es una satisfacción que yo interno nos dice que podemos y eso va a fortalecer la autoestima. Entonces, eso es, se ha visto que las personas, tanto las que son más felices como las que tienen mejor autoestima, son las que siempre tienen algún objetivo en el que están trabajando. Pero, insisto, en que tienen que ser objetivos concretos, claros y factibles, no desmesurados, porque si no va a ser exactamente el efecto contrario, va a minar nuestra confianza y por lo tanto nuestra autoestima. Sí, entro desilusión, decepción que no alcancé esa meta que me propuse, pero es que fueron demasiadas mis expectativas, ¿no? Otra causa que afecta directamente a la autoestima y que a veces no es muy perceptible y que además siempre está detrás de muchas cosas es el estrés. Ay, sí. El estrés también, así como puede afectar
la tensión arterial, puede afectar Sí. los nervios, puede afectar incluso niveles, me han tocado pacientes que a veces incluso niveles de azúcar, de La piel. muchos parámetros en estudios salen fuera de lo normal, pero no es por algún mal físico u orgánico, sino es por una cuestión de estrés. El estrés es, como sabemos, el precursor de prácticamente todas las enfermedades, entonces también contribuye a una mala autoestima. Cuando recurrimos a técnicas o estrategias para manejar mejor el estrés, para relajarnos, ya sea haciendo, puede ser tai chi, yoga, meditación, eso también va a mejorar nuestra autoestima, porque cuando estamos en estrés estamos dándole una tensión excesiva al cuerpo y eso es un desgaste y es como desperdiciar energía que podríamos pues usar más eficientemente en otros aspectos y desperdiciarla. Entonces, si nos damos cuenta que tenemos problemas de estrés, que hay que buscar alguna manera de buscar relajar y administrar mejor nuestro tiempo, nuestra energía. Y en todos estos aspectos, incluso para ser más conscientes en qué aspectos estamos fallando o que no estamos de alguna manera no somos conscientes y en lugar de alimentar una sana autoestima, estamos alimentando una autoestima desequilibrada, pues ahí también las flores de Bach nos ayudan mucho, porque aparte de permitirnos procesar esas emociones que a veces se vuelven como una red, como una capa que no nos deja fluir o ver las cosas, pues cuando las flores de Bach nos ayudan a liberarnos de eso, nos permite o estamos más, de manera más fácil, tener claridad respecto a qué es lo que necesitamos mejorar. Sí, las flores de Bach, eso es maravilloso. Parece que nos tiene noticias, Judith. Sí, bueno, Ana María manda saludos para las dos, para él y para Muchas ella. gracias, Gogo muchas gracias, Ortega María, también, muchas gracias. Lisa Estrellita y Cristina Marcín también. Gracias. Pero Rocío Martínez dice, es cierto, doctora Caro, tenemos mucho estrés. Yo siento que de tanto estrés subo de peso y me cuesta trabajo bajar. Ay, sí, el peso. Sí, el mucho en el sobrepeso actual, muchas veces es exactamente por el estrés. El estrés produce una serie de hormonas que en lugar de ayudar a mantener el peso equilibrado, crean mayor estrés. Lo que necesitamos es buscar formas de reducir el estrés. Es cierto que a veces es difícil en esta época en que vivimos, en que Sí. todo es presionante, estresante, todo sí. tiene que ser ya o para ayer, en el que a veces muchas personas tienen que pasar mucho tiempo simplemente transportarse en su Manejando el casa. tráfico. Ahorita tú Sí, sabes, con manejar. tráfico pesado. Y a ahorita. veces peor, hay personas que tienen que viajar en el metro, en el metrobús, Mm. en el camión, apretados, Difícil, sí. mojarse, estar en la lluvia, etcétera. Y todo eso, claro, causa estrés. A veces las presiones laborales, las situaciones, etcétera. Pero necesitamos algo que nos ayude, siempre es importante cultivar algo que nos ayude a contrarrestar o de alguna manera por lo menos a equilibrar ese estrés. El estrés, como sabemos, en sí el estrés es parte de, ¿no? Tenemos que tener estrés, el problema es que vivimos con exceso de estrés o el estrés malo, como se dice, ¿no? El eustrés y el distrés. Ujú. El estrés negativo es el que nos desgasta. Entonces, ¿cómo podemos ayudar a procesar eso? Pues una de las flores de Bach nos ayudan mucho, pero también tenemos que complementarlo, pues nos ayuda un poco de ejercicio, una relajación, la meditación. La meditación, bueno, sobre todo que viene de Oriente, de India, se ha usado por siglos. Occidente, pues del siglo pasado, ahora, bueno, aunque ya desde el siglo XVIII algo se conocía, pero como que entró de moda en el siglo pasado. Sin embargo, como que ha venido como redescubriéndose y cada vez yo veo en muchos estudios que hacen en diversas partes del mundo que la meditación y la relajación son así como las claves para ayudar a la gente a bajar el estrés. La meditación
que a veces también es mal entendida, ¿no? Que no es algo que de un día para otro se logra, pero podemos ir trabajando respecto a ello. Pero ejercicios de respiración, por ejemplo, son muy buenos porque a veces se nos olvida, pero la respiración está totalmente vinculada a nuestro estado emocional. Y es en automático cuando algo sucede que altera nuestra respiración. Si de repente algo nos asusta, hasta se nos para la respiración. Si algo nos enoja, se puede acelerar la respiración. O sea, así como un impacto externo tiene un efecto en nuestra respiración, también podemos trabajar a la inversa. Si nosotros manejamos nuestra respiración, podemos tener un efecto en nuestro estado interno. Y los ejercicios de respiración, o sea, está demostrado muy objetivamente como muchas, por ejemplo, incluso buzos, para poder permanecer mayor tiempo bajo el agua sin tanques de oxígeno, practican el pranayama, que viene de la India, que es precisamente este manejo de la respiración, a resumidas cuentas, y que permite incluso a bajar metabolismo, pulsaciones, etcétera. Y bueno, sin que ese tenga que ser nuestro objetivo, pero sí una adecuada respiración puede hacer mucho a favor de bajar el estrés. El estrés que, como dice nuestra amiga, pues sí, el estrés puede afectar todo, o sea, a la persona subir de peso, por ejemplo, va a afectar el sistema inmune que es lo que nos protege. Hay personas que se enferman muy seguido de las vías respiratorias o del estómago, etcétera, pues es muchas veces porque el sistema inmune está deprimido, pero se deprime porque hay mucho estrés. Entonces, y también el estrés, como decíamos, pues va a afectar nuestro autoconcepto y por lo tanto nuestra autoestima. Entonces, hacer algo que nos permita relajarnos va a tener un efecto positivo en nuestra autoestima. Y bueno, algo que siempre, y que hacen de un tiempo acá se usa mucho, pues es tener afirmaciones positivas. Puede ser desde una oración, de acuerdo a nuestras creencias o religión, la que nos haga sentir mejor, o crear nuestras propias frases o decretos, como les llaman, afirmaciones en las que sintamos verdadera convicción para que a través de ellas podamos ir reenfocando nuestra mente en los aspectos importantes y positivos. Escribir cosas buenas respecto a nosotros mismos. Eso está muy bien. ¿Qué es lo que me gusta de mí? ¿Qué es lo que hago bien? A veces lo sabemos, pero no ni a nosotros mismos nos confesamos esas cosas que en el fondo sabemos que somos buenos para pero hacer. Escribirlo, eso es bueno. Sí. Nos damos más cuenta. Y también cuando, así como decíamos que es importante tener objetivos, es importante a veces las personas que se afecta mucho su autoestima, es porque lo que están buscando es siempre alcanzar la perfección. Ay, sí, no, eso no Y existe. siempre caemos cortos, no llegamos a la perfección y eso hace que las personas pues también se sientan decepcionadas de sí mismas. No debemos de buscar la perfección, sino el logro. Llegar al objetivo de lo que nos propusimos, pero no que siempre tenga que ser perfecto, porque a veces incluso esa búsqueda de la perfección se ha visto que lo que hace es que las personas terminan como una especie de parálisis y nunca se atreven a iniciar algo porque siempre están esperando que todo sea perfecto para hacerlo, o como quieren hacerlo perfecto y temen que no lo van a lograr, prefieren no hacerlo antes que darse cuenta que no salió perfecto. Y entonces, en lugar de realmente aprender y mejorar, pues terminan nunca haciendo nada, ¿no? Como dice, no tomar una decisión también es una decisión. No hacer nada también es una forma de hacer algo, pero algo que en lugar de ayudarnos a mejorar, pues es como un retroceso. Y mala decisión. Y algo que también en todos aspectos ayuda mucho es hacer cierto ejercicio, ¿no? Como yo lo leo a mis pacientes, la verdad es que el ejercicio y el dormir no hay sustitutos. O sea, no hay una pastilla que nos
supla el movernos, ¿no? Que vayamos al gimnasio. Y nos Pues tomamos la ni es pastilla. necesario ir al gimnasio, ¿no? O sea, En la simplemente casa, movernos, se puede. caminar, movernos. Y es tan simple como si lo vemos, el movimiento es sinónimo de vida. O sea, todos los seres que tienen vida hay diferentes grados de movimiento, pero desde la planta que cuando crece está moviendo, aunque Sí. a otro ritmo que a veces no percibimos, desde el pequeño seres unicelulares, el gusano, la planta, todos los animales, ¿no? ¿Qué pasa cuando nos morimos? Pues cesa el movimiento. Entonces, si nos empezamos a no mover, pues es como empezar a morir. Tenemos que movernos para tanto mantener la salud física, pero incluso por todas las sustancias químicas que va a producir nuestro cerebro, que nos va a permitir las endorfinas, todo lo que nos va a permitir tener una mejor actitud hacia lo que nos pasa. Como el mismo doctor Bach decía, más que lo que nos pasa es qué hacemos con lo que nos pasa. Y si actuamos desde una equivocada autoestima, siempre lo que nos pase, o vamos a caer en querer ser víctimas, de que somos víctimas del mundo, de los demás, de todas las relaciones equivocadas que al final nosotros elegimos, pero después queremos culpar a los demás, o nos sentimos totalmente que ya no podemos salir. En cambio, con una adecuada actitud podemos entender que cada una de nuestras elecciones y decisiones fue nuestra, tenemos que asumir y aprender la mejor lección. Y nuevamente el doctor Bach incluso decía, no hay ninguna relación que sea casualidad. Las relaciones que tenemos a lo largo de nuestra vida son lecciones que tenemos que aprender, y si no las aprendemos, pues probablemente vamos a tener que repetirlas. Entonces, tenemos que aprender las lecciones para poder salir, digamos, de esta escuela a la que venimos a la vida con mejores aprendizajes y conocimientos que nos permita seguir superando. Qué maravilloso. Y Carol, hablando de las flores de Bach, que tú las manejas también y que a tus pacientes has sacado realmente de problemas muy fuertes, y eso sí, a mí me consta. Ojalá aprovechemos ahorita que nos des los datos para las personas que quieren sacar una consulta contigo. Sí, el teléfono fijo, la Ciudad de México es 2455-8601. El teléfono al que pueden comunicarse vía WhatsApp o mensaje de texto es 5528-93-43-87, o a través del correo electrónico opusluz@hotmail.com. Ahí le vamos a pedir a Yedith, si es tan amable, que nos haga favor de ponerlo ahí ahorita en la página para que ahí quede, para las personas que luego se quedan con la inquietud de que pues no supe el teléfono, no lo tomé bien. Bueno, pues ahí va a estar en mi página, en la transmisión de hoy, ahí están los datos de Carolina, que en realidad sí van ustedes a ser atendidos por una persona que es muy profesional en este aspecto. ¿Y por ahí tenemos algún comentario? Sí, dice Gloria Jiménez. Saludos, Eloína, Carolina, enhorabuena. Gracias. Le voy a hacer una pregunta, Caro. Si hay flores de Bach para la circulación. Bueno, los problemas de circulación siempre tienen, o como todas las enfermedades o todos los síntomas, hay un origen emocional. Como decía al principio, siempre hay una tendencia, o sea, puede haber, pero no es un absoluto. Entonces, no hay flores de Bach específicamente para la circulación, sino para las emociones que terminaron provocando un problema de circulación. Entonces, por eso es importante en la terapia de flores de Bach acudir a ver de dónde viene ese síntoma físico. Por regular, cuando ya llega a un síntoma así físico, quiere decir, no es algo que viene de unas semanas o días, es algo que viene a veces de años que hemos tenido esa situación. Pero cuando logramos trabajar las emociones que generaron eso, es ir, como decía el doctor Bach, a la raíz de la enfermedad, a la raíz del problema, para no seguirlo alimentando. Yo les digo que es un poco como una hoguera, ¿no? Una fogata. Ahí está, si está encendida, si nosotros le seguimos poniendo leños, si le seguimos poniendo madera, pues va a seguir encendida. Si dejamos de alimentarlo, se va a extinguir.
el trabajo de las flores de Bach es ayudarnos a no seguir alimentando la enfermedad, para que recuperemos el equilibrio y por lo tanto nuestro cuerpo logre sanar. Pero sí, las flores de Bach ayudan en definitiva a las enfermedades de problemas de circulación, pero no es que haya un remedio específico de las flores de Bach para los problemas de circulación, sino para las enfermedades detrás de eso. Sí, por eso es que tiene uno que ponerse en manos de un especialista, de un terapeuta, porque muchas de las flores de Bach quererse automedicar, hasta en la medicina alópata. Sí. Se quiere uno ir a la farmacia y comprar uno lo que cree bien, ¿verdad? Pero no hay como un especialista y que Carolina les da la fórmula que está necesitando. Inclusive cuando como van, digamos, mejorando, pues les va dando otra fórmula para que así ya vayan terminando todo un ciclo, ¿verdad? De enfermedad y que ya estén sanas. ¿Qué más tenemos, mi querida Yedid? Gloria Jiménez vuelve a decir, Caro, quiero hablar con usted personalmente. Pues sí. Claro, pues ya sea que me mandes un mensaje de texto o WhatsApp, como repito, el 5528 93 43 87, o un correo a opusluz@hotmail.com. Podemos hablar, claro, y cualquier duda podemos comentar. Y su oficina está muy accesible, tienen parada del metrobús cerca, hay un estacionamiento también ahí de un supermercado, entonces está accesible también para llegar con ella, no es de esos unos domicilios y unas direcciones que no da uno y es difícil, ¿verdad? ¿Más algo que nos decías? Sí, Ana María también dice, excelente tema, nos da una sacudida. Pues sí, porque a veces parece mentira, pero en quien menos pensamos es en nosotros mismos, ¿verdad? En estar, como tú nos decías ahora, estar conscientes de las virtudes que tenemos, ¿verdad? Y ustedes que son mujeres tan talentosas que de veras ya ni mencioné que es una persona que también queremos y admiramos mucho, porque es una persona, como les digo, con gran respaldo académico, pero también una persona espiritual, sensible, ¿verdad? Que eso es maravilloso. Y además, bueno, son mis alumnas, saber de astrología, ¿verdad? Son mis dos únicas alumnas de astrología, ¿eh? Porque no he dado más. Ya saben que nunca me ha dado por eso, ¿no? Nunca he dado clases ni voy a dar, ¿eh? Las únicas que ahí se van a quedar con el conocimiento de astrología, cuando yo ya no esté, ya saben, acuden con Carolina y Yedid, que son realmente las que de primera mano y vienen muy formalmente a clase, ¿eh? Así es que lo toman también muy en serio, ¿verdad? ¿Qué más, querido Yedid? Rocío Martínez dice, doctora Caro, ¿y para la menopausia o bochorno las flores nos ayudan? Sí. Y también pregunta que si son caros los tratamientos. Pues mira, también para todas las cuestiones, todos los síntomas de la menopausia, no, claro que ayudan, porque la verdad es que no es que forzosamente todas las mujeres tenemos que pasar por esos síntomas al llegar a la menopausia, ¿no? Y lo vemos, hay muchas mujeres que tienen síntomas muy molestos, muy agudos, que se vuelve como tortura tenerlo, y hay mujeres que no hemos tenido nada, sí, también, ¿no? Entonces no es hay una cuestión también emocional detrás de todo eso, y las flores de Bach nos pueden ayudar. La ventaja de las flores Bach es que se complementan con cualquier otro tratamiento, no se contraponen. Si hay un tratamiento porque bueno, también es importante, es un periodo de transición hormonal, y también es importante pues llevar lo que el médico indique, pero la ventaja de las flores de Bach es que se complementan muy bien, porque insisto, van a la raíz emocional de todos los síntomas. Claro que pueden ayudar, y la verdad no es caro el tratamiento, porque son gotas que se toman. Por lo regular, yo lo que les doy a los pacientes es un frasco que les dura aproximadamente un mes y medio. O sea, va uno a la consulta y ya dentro de la consulta ya está incluido el frasco de la fórmula, y que la verdad va ayudando, e incluso no solamente a la cuestión específica por la que tal vez acuda la persona, sino como lo que logra es un equilibrio, logra un equilibrio en muchos aspectos. En su vida, sí. Sí, yo me acuerdo de los testimonios que tuviste alguien que te entrevistó allá de radio, no yo, otra persona te entrevistó, y después al otro día los testimonios que dieron tus pacientes, que unos admirables, exactamente que habían ido por ti por algo, les habías curado de eso, pero además cambió su vida en muchos aspectos, ¿verdad? Sí. Eso es maravilloso de las flores de Bach. Bueno, ¿qué les dices a nuestros Pues ya nada más público? Como final, pues hacer conciencia de qué pienso de mí misma o de mí mismo,
a lo mejor escribirlo, o sea, realmente ser sinceros qué pienso, y entonces si nos damos cuenta que estamos teniendo un equivocado concepto, ir cambiándolo a través de reconocer las cosas buenas, premiarnos cuando hacemos algo. Bueno, muchas veces premiamos, obsequiamos, felicitamos, halagamos a otros y de nosotros mismos nos olvidamos. Entonces, premiarnos cuando hacemos algo bueno, dejar de compararnos con otros. La comparación debe ser con respecto a nosotros mismos, de que la mejor versión de nosotros, irla cultivando. Y todo eso de veras a la larga va a tener un efecto no solo en cómo nos relacionamos con los demás, sino también en nuestra salud en todos aspectos, física y emocional y psíquicamente. Pues entonces no nos queda más que agradecer mucho la presencia de Yedil Millán, que nos estuvo apoyando esta noche, de Carolina Cañas, realmente de que sí le agradezco mucho que nos da orientaciones tan buenas en salud, agradezco mucho la presencia, de verdad, muchísimas gracias. Y a ustedes, pues sí, amigos, ya saben, infinitas gracias por su atención. Como siempre, su servidora y amiga Eloína Moreno, que les recuerda que los astros, pues sí nos inducen y sí nos influyen, pero ¿quién tiene la última palabra? Pues nosotros a través de nuestra voluntad. Amigos, buenas noches, muchas gracias, buena suerte.